Bueno, pues como todos sabemos, un derbi, ya hemos partido intenso, en el cual ellos también vienen un poquito necesitados por la situación. Sabemos que han cambiado de míster y me imagino que los jugadores que hay pues ahora querrán coger la confianza del míster nuevo y intentar hacerlo lo mejor posible. Sí, al final sabíamos que allí en Miranda iba a ser muy complicado, tiene muy buen equipo, el Mirandés. Nosotros creo que hicimos un partido muy serio, en el cual conseguimos ponernos por delante, que es muy complicado allí. Y bueno, al final achucharon mucho, dieron la vuelta al marcador, pero bueno, no tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en el partido de ahora, que es el Arenas, y ir al 100% para poder conseguir los 3 puntos. Sí, claro, después de haber salido del Baracaldo, de haber estado 4 años allí, fiché por el Arenas y pasé 2 años muy buenos. La verdad, tengo amistades allí, en esos 2 años he conseguido hacer amistad con muchos y sí, claro que es especial, pero bueno, durante los 90 minutos yo no me acuerdo de si es especial, de si no, yo lo que quiero es ganar y luego ya antes y después pues sí seguirán siendo amigos. Pues la verdad es que muy buena, yo estoy a gustísimo aquí, he contado con minutos, ahora estoy otra vez que no estoy contando con minutos, pero yo sigo trabajando al 100%, con los compañeros y cuerpo técnico tengo una relación espectacular y la verdad es que muy a gusto y muy contento. Un rival cercano, vecino, todos sabemos un poco esas condicionantes, ¿no? de un partido de cercanía en el que todo el mundo quiere ganar, partido señalado en el calendario y lo que está claro es que estamos en una posición nosotros más holgada que ellos y bueno, vamos a intentar disfrutar el partido y sobre todo pues, tener esa opción de poder ganarlo, ¿no? Bueno, yo creo que es una derrota que sabemos que era un campo difícil, hicimos quizá lo más difícil que era poner por delante. Está claro que es un rival que está ahí por méritos propios, está haciendo una gran campaña y sobre todo pues, tiene buenos jugadores. Entonces aguantamos un poco todos los envites de ellos, pero está claro que ellos están con esa idea de meterse en playoff ya, de intentar el ascenso y bueno, no pudimos mantener ese resultado. El equipo sabía que era difícil y por ese motivo está también satisfecho porque al final dimos la cara en un campo complicado. El volver un poco a Sarriena, intentar volver a reencontrarnos con la victoria, un rival que al final está en una situación que es más parecida a la nuestra que quizás los grandes que están ahora mismo en playoff, pues yo creo que es un partido, va a ser vistoso, va a ser un partido, vuelvo a decir, yo creo que entre la afición y un poco la cercanía del equipo, pues yo creo que sea un partido animado. Sin duda, yo creo que el campo está claro que condiciona todo, el cambio de entrenador es un poco relativo en cuanto a que es una persona que lleva trabajando con el grupo desde el principio de temporada, con lo cual puede haber una cercanía con ellos y sobre todo el conocimiento de los jugadores, ¿no? Entonces sí, estamos un poco a expensas de cuál es su idea en un campo diferente al de Gobelas, pero está claro que nosotros también tenemos que pues intentar ajustar nuestras cosas y sobre todo intentar ir por el partido, que nosotros cuando hemos ido de cara, hemos ido a por el partido de inicio, siempre hemos tenido opciones, ¿no? No, para nada, yo creo que la idea es la misma, intentar ganar cada partido. Yo creo que el equipo tiene que también disfrutar de la temporada cuando las circunstancias como ahora ya no están obligados el tema de las victorias, sino que es una obligación que nos metemos nosotros dentro del vestuario de querer seguir sumando, de querer optar a la Copa, de poder seguir estando ahí arriba y yo creo que es un poco eso, ¿no? La ansiedad que pueden tener los equipos de abajo que están en otras circunstancias, pues bueno, a nosotros eso nos ha variado, ¿no? El conseguir el objetivo tan pronto nos hace pues bueno, valorar otras opciones. Ya te digo, el equipo tiene ganas de más, tiene ganas de pelear por algo más y al final es una temporada que hemos empezado muy bien, que hemos tenido muy buenos momentos y también hemos sabido sufrir y aún así estamos en una posición privilegiada pues, por poder optar a cualquier cosa. Partida diferente bat ez, lehengo astekoa kontutan hartuta. Nik uste dute lehengo astean entrenatzaile aldatu egin dabela, eta ikusi egin beharko da, ez, aber zer proposatzen dauen Arenasek, baina hor behartasun hori euretakate, hor beko partean daude, eta gure asmoa lehenko eguneko partidu hori astutea eta partidu irabaztea da. Derbi bat, aurten asko jolastu dugu, Bizkaitar asko dagoz hemen talde honetan, baina nik uste dut guk gure helburua partidu irabaztea da, irtetzea dala, eta Arenas jakin da talde oso on bat dala, jokalari honak daukaz, orain apurda minuta dagoz, hor emaitzaren ondorioz, baina ikusi behar da, gu
gure jokoa egiteko gai garen, larun batean, eta hortik aurrera ikusiko da. Bai, lehenko eguneko partidua kontutan hartuta, Gobelasen jokatzen da partiduak, ez daukate ez, ikusik, lehioan jokatu aldan partidua ikusita ez. Baina, nik uste dut jokalariona dituela, holan zuzen jolasteko, eta bai, kombinatuta jolasteko bai. Ez, zori proposamen bata ez, oraindik ez da aprobatu, baina, nik uste dut guk gure helburua filial horien aurretik geratzea dela, eta gero gainera kopako plaza hori guk lortzea ez, 5. sailkatua.